Buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Este es el día que hizo el Señor, por lo tanto gocémonos y alegrémonos en el mismo. Le pregunto cómo fue su día. Analice, ya estamos al final de un día y hoy posiblemente todo le salió bien, no hubo problemas, no hubo dificultades, pero puede ser que en el día de hoy se encontró con problemas, dificultades, y es lógico que estamos viviendo tiempos del fin. Y a todos aquellos que me están escuchando que el día de hoy fue difícil, los dardos de fuego del maligno le cayeron encima, tuvieron momentos difíciles y momentos que sintieron la furia del maligno y de todas las cosas que están pasando en el mundo. Y no importa lo que haya pasado, manténgase firme en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Ahora, en el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Y con este pensamiento iniciamos el programa de hoy, que todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución, y que el que quiere seguir en pos de mí, dijo Jesús, tome su cruz y sígame cada día. La vida de Cristo estuvo llena de milagros, de momentos gloriosos, de la aceptación del pueblo, pero tuvo momentos de traición, tuvo momentos de injuria, de calumnias y sobre todo el camino hacia el Calvario. La traición de Judas, la negación de Pedro, la lucha en el Getsemaní contra los demonios que se oponían a que él llegara a la cruz del Calvario, el juicio injusto de Pilato y de Herodes, los religiosos de su tiempo maltratándolo, dándole 40 azotes, menos uno, 39 azotes con un látigo que el final del látigo de cuero tenía unas puntas de metal. Y todos esos latigazos por ti, por mí. Su camino estuvo lleno de espinas, una corona de espinas, burlándose. Fue víctima de burla. Le dijeron que era un hijo del diablo, un instrumento de Satanás, que hacía milagros por medio de Belzebú, del mismo diablo. Y finalmente le levantaron un caso falso, lo calumniaron, mintieron. Judas se vendió por 30 monedas de plata. Y se descubrió que estaba robando mientras era el tesorero que estaba al lado de él. Así que la vida de Cristo sí fue llena de momentos gloriosos, como la resurrección de Lázaro, los leprosos que eran limpiados, los ciegos que veían, los sordos que oían, los mudos que hablaban, los paralíticos que andaban. Todo lo que Dios hizo, todo lo que se manifestó, las personas que fueron como Zaqueo y María Magdalena, transformados por la misericordia y el amor de Dios. Fue el ministerio de él, pero también la burla, le llamaban bastardo, le llamaban todos los apodos, los nombres más asquerosos, instrumentos del diablo, falso profeta, y los que estaban promoviendo todo eso era la crema de la religión, el sumo pontífice Caifás y los fariseos y los escribas, y todos aquellos religiosos de su tiempo, eran los que estaban promoviendo todo esto en contra de él, pero él siguió hacia adelante. Dio la gloria como gloria único de Dios, unigénito de Dios, vio los milagros, pero también sudó gotas como de sangre, lloró sobre Jerusalén, sintió en la parte humana el abandono de Dios cuando la parte humana, porque la parte divina estaba resistiendo y fue tentado en todo, mas nunca pecó, pero la parte humana sentía la presión de los demonios en el huerto de Getsemaní, sentía el dolor de la traición y la negación de Judas y venderle por 30 monedas de plata, pero venció todo esto con el perdón y el amor, porque el perdón y el amor van juntos. Y son dos cosas difíciles cuando uno va a analizar, pero el que ama perdona. Y la persona que dice que tiene amor pero no perdona y no ama a su prójimo. Y yo recuerdo la enseñanza que me dio muchos años atrás. Había unos problemas graves aquí en el ministerio en Puerto Rico. Yo venía viajando de Nueva York. Para aquel entonces
El avión que estaba viajando era de la Eastern, si mal no recuerdo, era Eastern. Y yo venía viajando en ese avión y había unos conflictos en el ministerio acá, de compañeros y todo. Y había unas guerras espirituales y eso estaba en la prensa, eso estaba en todos lugares. Y entonces, en el camino me puse a ver esa parte, el sermón del monte, donde Jesús habla firmemente y toca esa parte de las bienaventuranzas, como se le dice, el mensaje de las bienaventuranzas, pero toca firmemente ese aspecto de cómo bregar con tus enemigos, cómo bregar con ellos. Ahora, no quiere decir que tú, si te calumnian, tú y el diablo te está mintiendo y te está acusando, porque Apocalipsis 12:1 dice que el diablo es el acusador de los hermanos y usa a los seres humanos y usa a todo el que puede usar, todo el que le da lugar. Entonces no quiere decir que tú le digas lo bueno que está malo, ni lo apruebes, ¿no? Pero simplemente tú estás consciente, y esto fue lo que me dijo el Señor, tú estás consciente de que tienes personas que no te aman, que desean tu ruina, que viven amargados, llenos de odio contra ti, que quisieran verte destruido, que quisieran verte sumergido en la angustia y que salieras ya de este mundo, te desean hasta la muerte. Y esto pues fue algo que me conmovió grandemente, porque había un gran conflicto aquí en Puerto Rico. Estoy hablando de muchos años atrás, posiblemente esto fue como 20, 30, no menos de más de 30 años, o 30 años atrás más o menos, cuando esto sucedió. Entonces, había ministerios que estábamos encontrados unos con otros. Y esto pasa a nivel de matrimonio, a nivel de familia, a nivel de ministerios, a nivel de la política, el odio, el rencor, todas estas cosas. Y Jesús habló de esto. Y esto fue lo que yo veía solito en ese avión de Easter. Y me recuerdo como si fuera hoy que el Señor me llevó, y tenía la Biblia conmigo en el avión, y me llevó a Mateo capítulo 5, verso 44 en adelante. Y dijo, y esto es Jesús hablando, él mismo dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces yo me puse a ver, pero uno siempre piensa que el amar a una persona tiene que ser el continuo, decir te amo, sí, eso es parte del asunto, pero muchas veces es solamente una formalidad, como decía Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y si tú le puedes decir a una persona que lo ama, pero en verdad con tus hechos demuestras que no amas a esa persona. Y entonces yo me recuerdo que leyendo esto, yo decía, pero ¿cómo explico esto? Porque hay realidades que tú tienes que aceptar. Tú no puedes dejar amar a un enemigo. Y mire la palabra, y esto fue lo que me enfocó el Señor. Amar a vuestros enemigos, otra palabra. El que tú ames a una persona que es tu enemigo no quiere decir que tú no reconoces lo malo, lo injurioso, lo calumnioso, lo vituperante que ha sido, lo maquinador que ha sido esa persona contra ti. Tú reconoces que es una persona que es tu enemigo, que está mal. Posiblemente sea una persona mala, lo que sea, pero dice, reconoce que es tu enemigo y no te olvides que es tu enemigo, pero no lo odias. Entonces, lo que esto quiere decir, la ausencia del odio, la ausencia de la raíz de amargura, porque ahí es donde está el problema. Y donde dice Jesús más adelante, que perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Entonces, es la remoción, el desarraigar del corazón todo odio, toda raíz de amargura, toda esa que Pablo lo dice más luego en el capítulo 12 del libro de Hebreos, dice que no sea que nosotros manteniendo una raíz de amargura contaminemos a los demás. Es decir, que saquemos toda raíz de amargura, es decir, el odio, el resentimiento, la furia esa por dentro, fulano, fulana, o me hicieron esto, la iglesia tal me hizo esto, o me hicieron. Pero tú no estás negando que te lo hicieron, porque tú no puedes vivir una realidad y decir, no hicieron nada. No, sí lo hicieron, te calumniaron,
te echaron del trabajo injustamente, te ha pasado toda esta cosa y tú sabes que es... Pero entonces, si tú te llenas de esa raíz de amargura por el dentro, contra esa institución, contra esa persona, quien sea, un familiar, quien sea, entonces esa persona sigue en su mal camino y posiblemente nunca cambie, que Dios no puede cambiar a quien no quiere cambiar. Entonces, pero tú entonces por dentro te vas comiendo. Y Jesús dijo que si no perdonamos a nuestros deudores, Él no nos puede perdonar. Por eso en el Padre Nuestro, que fue un ejemplo, no simplemente para repetirlo, es una enseñanza. Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y va aún más. Y en otra parte de sus enseñanzas dijo, si tú vas al altar y tú no has perdonado a tu agresor, en otras palabras, a quien te ha ofendido, a quien tú alegas que te ha hecho tanto daño, que se va aquí, se va allá, y tú no sacas eso, tu oración no va a pasar de ahí. No pasa del techo. No importa cuán lindo ores, no importa cuántas vidas tengas, cuánto prediques, cuántos demonios eches fuera, cuánto apariencia de piedad tengas, tu oración será totalmente anulada. No pasa del techo. Y podrás estar en ayuno, y podrás estar como te dé la gana, pero mientras tú o yo, cualquiera, esto no puede pasar. A mí me ha pasado. Yo no voy a excluirme. Yo no quiero ser como el publicano, que él nunca hizo nada malo, que todo el tiempo él no era como como el fariseo. Sí, no quiero ser como el fariseo, que él no era como este publicano, que no podía esconder sus condiciones, y decía, yo no soy como este publicano que está aquí. Esa fue una parábola que Cristo quiso enseñarnos, la del publicano y el fariseo y el publicano. Entonces, le dice, yo ayuno 2 veces a semana, yo no soy adúltero como yo diezmo, yo soy esto, yo sigo estas palabras. Se exaltó y se olvidó que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Entonces se justificó a sí mismo. Se llevó hacia la altura, y entonces Jesús dijo, ¿cuál de todos y dijo, y el publicano no se atrevía ni mirar al cielo, decir, Dios, sé propicio a mí que soy un pecador, todo lo malo que he hecho, Señor, perdóname. Esa es la diferencia, la justificación propia, la gente que, pues Dios no te puede obligar, que no quiere reconocer nunca cuando fallan, cuando pecan, cuando ofenden. Yo reconozco que yo he ofendido. Yo reconozco que yo he cometido errores. Yo reconozco que yo he fallado muchas veces en mi vida. He tomado malas decisiones. He desobedecido a Dios. Pero cuando lo he reconocido, he ido con lágrimas al Señor y he dicho, Señor, hice esto mal, hice esto. Entonces también reconozco que en los 60 y pico de años que llevo de ministerio, un poquito más de cristiano, ha habido personas en mi vida, en mis comienzos del Evangelio, en el ministerio, que en el transcurso de mi vida yo he tenido experiencia de gente que me ha hecho tanto mal, que me han difamado, que han sido ingratos, que me han traicionado, que han maquinado contra mí, que han hecho barbaridades, hermano. Y yo no voy a negar que hubieron momentos que yo me llené de odio, no solamente la amargura, porque la amargura y la raíz de la amargura son de la presencia de odio en el corazón de uno. Y no voy a negarlo. Porque esto es la táctica del diablo. Tanto está dando la piedra, dando la gota de agua en una piedra que hace un hoyo. Y entonces la táctica del diablo es la guerra del desgaste, de dale, que te dan por aquí, que tú ayudas por aquí, no lo agradeces, y te tortura el diablo en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la mente, por donde sea, y viene esa gotera continuamente. Entonces se te va formando un rotito que va entrando por ahí la amargura y el odio, y tú llegas al momento que estás amargado y no quisiera ver a esa persona. Entonces Jesús lo que dice bien claro aquí es, amad, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Otra palabra, sácate, como dice Pablo en el libro de Hebreos, el capítulo 12 de Hebreos. Pablo lo describe bien claro, y me gusta leerlo.
de ahí mismo. No es, sí, porque uno a veces se olvida estas cosas, pero vamos a leerlo. Hay dos cosas del capítulo 12 de Hebreo. En el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dijo, verso 3, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bien claro. Eso es la palabra de Pablo a los hebreos, que están siendo perseguidos por el imperio, que los están persiguiendo a muerte, que los mismos judíos los están persiguiendo porque sí que son herejes, que han dejado la fe hebraica, hebrea, el judaísmo. Entonces dice esto, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor es el que ama la disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Pero ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Entonces, pero una de las cosas que dice aquí es que pongamos, verso 2, puesto los ojos en Jesús. No en el pastor, no en la pastora, no en el evangelista, no en el esposo, no en la esposa, no en el hijo, no en el teólogo, no en el profeta o la profeta o quien sea la persona que sea, ni en el líder, en nadie. Tus ojos tienen que estar clavados en Cristo, porque todo esto te puede fallar. Te puede fallar. Bueno, lo que dice el profeta, de la que duerme a tu lado no te confíes. No quiere decir, y recuérdense que en la Biblia, pues, cuando hablas del masculino, habla porque como son dos en una sola carne. Cuando habla del masculino, está hablando del femenino, así que está hablando de total, pero va al central de lo que es la unión de un hombre y una mujer. Y entonces cuando él dice, de la que duerme a tu lado no tengas ni del que duerme a tu lado tengas una fe ciega, donde creas que esa persona no te puede fallar, porque lo dice bien claro. Dice que todo hombre sea mentiroso y toda mujer sea mentiroso, porque el único que es verdadero y que no miente, que no falla, es Dios. Porque mientras haya esa cuestión de la humanidad, pues eso sucede. Pero lo que quiero decir es que tú no puedes poner tu fe ciega en ningún predicador, en ningún pastor, en ningún... No, todos te podemos fallar. No le pongas fe en mí. Yo sé que yo lo que he hecho toda mi vida es que he logrado que la gente no me mire a mí, que ponga sus ojos en Jesús. Yo puedo fallar, yo he fallado, yo he cometido errores, yo he ofendido a Dios, yo he ofendido personas, yo no lo niego. Pero también he aprendido que si alguno hubiera fallado, hubiera pecado, abogados tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y la sangre, 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hablando en este tema, porque Dios me ha inspirado a traer este tema en el día de hoy, estoy aplicando a mi propia vida. Y lo aplico a cada uno que siento, porque los problemas vienen. Entonces está esa táctica del desgaste, y te da, como la gotera cayendo sobre una piedra y hace su boquete. Y llega el momento que ya tú no sabes qué hacer y deseas, como el profeta Jeremías, que dijo, no hablaré más en tu nombre, dijo, y ni me acordaré más de ti. Otras palabras, renegó de Dios. Y deseó no haber nacido, en otras palabras, se puso con una tendencia de suicidio. Pensó, no quisiera ni aún vivir, porque llega el momento que es tanto la injuria, tanto el cepo, que el cepo significaba humillación, tanto es la cisterna, que significaba la tortura demoníaca del diablo, con la gotera por aquí, el problema por aquí, la finanza por aquí, la traición por aquí. Todas las cosas que le pasan en esta lucha, en esta vida buena, olvidando las buenas por un momento y pensando en esas. Y Jeremías lo dice bien claro, y dice, ojalá no hubiera nacido y mis ojos jamás hubieran visto la luz del día. Y después se revela contra todo, y dice que Dios haga justicia y le desea la muerte y la destrucción al hombre que le dio buenas nuevas a su padre, que hijo Aarón le había nacido.
Y dice bien claro, ojalá Dios me hubiera dejado en el vientre de mi madre y mis ojos nunca hubieran visto la luz del día. Porque la táctica de continuamente atacar y atacar y atacar el cepo, que es la humillación, la cisterna, que es la tortura, la cárcel, que es totalmente la limitación de la escasez y todo lo más malo que le puede hacer a un ser humano. Dejarlo fuera, quitarle su libertad de gozo, de alegría y encerrarlo tras barreras que no puede disfrutar la vida como Dios se la quiere dar. Oh, Dios dice, porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, Juan 10:10, y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que dijo Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí que Cristo vino, pero cuando te encarcela en la depresión, el calabozo de la depresión, el calabozo de la rebelión, el calabozo de la amargura, cuando te encierra ahí, pues dejas de vivir una vida abundante de bendición. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, cuando estés acechado por los problemas, los que te crea el gobierno, con leyes injustas, corruptos para favorecer, eso está pasando. Un gobierno crea leyes a favor de ciertos sectores. Lo que están haciendo en casi la industria del aborto en los Estados Unidos es una industria multibillonaria. Y esos estados que se están yendo a la izquierda de Sodoma y Gomorra, aprobando leyes para irse por encima de la vida y hacerle fácil a la gente matar los niños por nacer, es porque detrás de esas leyes que están llevando hasta a nivel constitucional el matar los niños en el vientre de la madre aún a los 9 meses, es porque son leyes por la corrupción de la industria, porque el aborto es una industria aprobada por la Unión Europea, aprobada por todas estas industrias demoníacas. Mire, la Naciones Unidas dice que el aborto es uno de los medios más eficaces del control de la población mundial. O sea, así lo justifica. Entonces, todo esto, estas leyes que se están haciendo a favor de la locura, porque decir que es una realidad auténtica y verdadera, que un hombre que vive en el cuerpo un hombre que vive en el cuerpo de una mujer, otra palabra, que una mujer que dice que es un hombre que vive en el cuerpo de una mujer, o un hombre que dice que es mujer que vive en el cuerpo de un hombre, o sea, otra palabra, que es un hombre, tiene un cuerpo de hombre, pero dice que es una mujer que está atrapada en ese cuerpo, y que esos son los transgéneros, y hay que amarlo y perdonarlo, pero no se puede decir que eso está bien, eso es una locura, eso es una enfermedad mental. Y hasta hace poco la Asociación Médica en Estados Unidos, hace unos años atrás, la Organización Mundial de la Salud, todo el mundo, los intelectuales médicos decían que eso era una enfermedad mental. Eso de los drag queens, que no es nada más que lo mismo de los transvestis, pero para hacer un negocio completo de eso y ahora llevarlo hasta las iglesias. Mira, hay una iglesia en Estados Unidos que proclamó que era tan inclusiva la iglesia que está permitiendo que los domingos vaya un fenómeno de esto, un tipo vestido de mujer, a darle clases bíblicas a los niños. ¿Cuál es la psicología de eso? Que vea que eso no es nada malo. Eso es el diablo disfrazado de ángel de luz. Y eso es lo que se está viviendo. Ahora, no podemos odiar a esas personas, pero son nuestros enemigos. Son enemigos de la cruz de Cristo. Son los enemigos de nuestros niños, pero no podemos odiarlos. Pero no podemos dejar de reconocer que están mal, que están afectados mentalmente, como usted lo quiere. Entonces vienen y transversan las leyes, que si tú dices eso, tú lo estás insultando, ¿no? Entonces, si usted le dice a un criminal que cogió a un Hitler, que mató tanta gente, o tú le dices a un tipo que entró a una escuela, como el transgénero este individuo que se llama Elizabeth Haley, que ahora le dicen ella, pero que es un él, que se vistió de mujer y decía que era una mujer viviendo en el cuerpo de un hombre, y fue y mató a 3 niñas de 9 años, entre ellas la hija del pastor de la academia y de la iglesia,
y mató a la directora y mató a 2 maestros más, pues ahora ese individuo no estaba enfermo. Y todos estos ataques que han habido en diferentes capitolios, todas estas manifestaciones de tirar bombas molotov y poner letras ensangrentadas amenazando a deportistas, mujeres que están luchando por mantener el deporte. ¿Y dónde están las feministas? Esa es la pregunta. ¿Dónde están todas esas feministas que ahora no están defendiendo el derecho de la mujer? Que después de tantos años de luchar para tener esos derechos, esta gente se ha vendido. Es una locura lo que estamos viviendo, mis amados hermanos. Es una total locura. Entonces no la defienden. Ahora están empujando toda esta cuestión de que sí, tienen derecho. ¿Qué decir? Eso es un macho viviendo, eso es un macho disfrazado de mujer que está nadando, que está jugando tenis, que está jugando baloncesto, pero no es una mujer biológica, es un macho que se ha sacado los órganos genitales, se ha creado, se ha puesto senos ficticios, se ha puesto una peluca o se ha inyectado pelo y se ha quedado la cara para parecerse mujer, pero sigue siendo un macho, un hombre. Y lo mismo con la mujer que toma lo otro, que es la otra parte de esta cosa. Entonces, esto, ¿dónde está yo digo la feminazi? Porque aún aquí el gobernador en su ignorancia o en su listería política, al comité Separe, que supuestamente son las mujeres que tienen que defender las mujeres maltratadas y las mujeres, los derechos de la mujer, lo que cogen el dinero es para promover esa agenda LGTBQ y de los transgéneros y de la ideología de género y de toda esa basura y toda esa porquería que viene del diablo, que la Biblia dice que es depravación, que es blasfemia. Y llegará el momento que van a censurar la Biblia. Ya lo están haciendo en Italia y ya lo están empezando a hacer en Inglaterra. Es decir, esto es una cuestión que está bajando lentamente porque estamos viviendo los tiempos finales de la humanidad. Cristo viene y viene pronto. Ahora, pero lo que quiero decir es que tengamos que ver esto. Entonces dice bien claro más adelante de ello, en el capítulo 12 de Apocalipsis, y yendo a lo que empezamos a hablar, y note que no he hablado más nada porque sí, los anuncios, todo eso lo haré después. Dice, verso 14, dice, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Tú me tienes que, no me puedes odiar. Si tú me odias, si tú en tu corazón tienes una amargura porque quizás yo sin darme cuenta o dándome cuenta como sea, te he ofendido, si tú me odias y no me perdonas, ¿a quién te está haciendo el daño? A ti, porque casi siempre la otra persona no se da ni cuenta de lo que está pasando. Entonces quiere decir que lo que Cristo dijo, amata a tu enemigo, reconócele que es malo, reconócelo, que no puedes confiar, porque la confianza es una cosa y el perdón es otra. La confianza y el amor son dos cosas diferentes. Una persona robó en tu casa, una persona te fue infiel, la confianza se gana. La confianza no se consigue por el perdón solamente y el amor no. El amor lo que te lleva es a perdonar, a sacarte ese odio del corazón, pero tú tienes que cuidarte, porque sabes que si esa persona te fue infiel, si esa persona te hizo trampa, si esa persona te robó, si esa persona intentó violar a un familiar tuyo, si esa persona tiene un antecedente, usted tiene que tener cuidado con esa persona. Hermano, y déjeme decirle, este tipo de personas está escondida hasta en el ministerio, hermano. Está escondida en muchas, cuando se acercan, donde quiera que hay niños, estas personas tienen tendencia a estar ahí metidos. Entonces uno tiene que amarlo, perdonarlo, pero no se puede. La confianza es algo que se gana con el cambio, cuando la persona da fruto, lo que le dijo Cristo a aquella gente que vino, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, profetizamos en tu nombre, enfermos se sanaron, y yo nunca os conocí, apartado de mí, obrador de iniquidad. Y le dice el Señor bien claro, dice, porque por sus frutos los conoceréis. No por los milagros, ni por lo bueno que canten, por lo bueno que prediquen, por las multitudes que uno reúne, no, por los frutos que uno da, de su relación de uno con Dios. Fíjense bien claro. Puesto los ojos
en Jesús, el autor y consumador de la vida, de la fe. Ahora, lo que dijo Jesús: amad a vuestros enemigos. Sácate esa amargura del corazón. No es fácil. No tienes que decir que lo que han hecho está bien. No tienes que justificarle y decirle que son unos santos. No, son enemigos, te han ofendido, pero no dejes que la raíz de amargura te carcoma por dentro. Después dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Bueno, empecé con eso, y creo que hay que entender que uno vive en un mundo imperfecto, y si uno no se cuida, y si uno no mantiene sus ojos puestos en Jesús, uno se pierde. Ahora, vamos a ver el tiempo que estamos viviendo. No deje que hay que aceptar que sí viene un avivamiento y estamos buscando todo esto, pero mientras los malos hombres irán de mal en peor, a medida que la venida de Cristo se vaya acercando, el arrebatamiento primero de la iglesia, después la gran tribulación, después la venida de Cristo, a medida que todo esto se vaya acercando al mundo, esto va a ir de mal en peor. Es más, dice, en los posteros días, la caridad de muchos se enfriará a causa de la maldad. Y dice que la maldad crecerá, la violencia crecerá, porque se apartará más de Dios. Y por más que queramos, esto va a seguir el camino de Sodoma y Gomorra, el camino de los tiempos antediluvianos de Noé. Esta es la realidad de todo esto. Entonces, busquemos bien lo que dice la palabra claramente acerca de todas estas cosas, que vivimos en tiempos finales. Apocalipsis 12:12 dice: sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Mientras más se acerque el arrebatamiento de la iglesia, mientras más se acerque la venida de Cristo, mientras más tú estés haciendo por Dios, mientras más Dios esté promoviendo y derramando un avivamiento, y el pueblo, y tú predicando, y tú enseñando, y tú haciendo todo, el diablo más se va a revelar. Y si dejas de hacerlo, ya eres esclavo del diablo. Si dejas de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Es decir, que va a inventárselas todas. Va a buscar todas las formas y maneras de hacerte la vida insoportable, para que tú digas como no hablaré más en tu nombre, ni me acordaré más de ti. Y desearía que entonces entres en una depresión, que digas: me quiero morir. Y yo más de una vez en mi vida he tenido que pedirle perdón a Dios eso, porque llega el momento que la gotera es tanta y uno se ciega, pierde la fe, se deja la broma, y entonces tiene uno que meterse con Dios en ayuno, oración, para restaurar esos niveles de fe, esos niveles de espiritualidad y de discernimiento, para discernir uno quién es el que está usando el diablo, a qué persona y por dónde se está metiendo y por dónde se está entrando. Y eso conlleva una consagración verdadera. Ahora, entiéndase bien claro que estamos viviendo en tiempos que las señales que dice el apóstol, el Evangelio según San Lucas, en el Evangelio según San Lucas dice, y ahora verso 25 del capítulo 21: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bravido del mar y de las olas. Y en el verso 26: desfalleciendo los hombres y cuyas mujeres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Y entonces vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestros rostros, vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estamos viviendo tiempos del fin. Todo el diablo y sus demonios y sus ángeles caídos están revueltos, porque las señales, dice señales en los cielos. Yo tengo ahora aquí una nota, por ejemplo,
Hace unas semanas atrás, un rayo cayó sobre la torre esa nueva que hicieron para sustituir las Torres Gemelas, y la luz cubrió toda de noche, en una forma espantosa, toda la isla de Manhattan quedó cubierta de una luz, y la gente tenía temor. A eso le siguió sobre la isla de Manhattan y sus alrededores una lluvia de rayos, señales en los cielos. Luego, hace unos días, en una de las ciudades más grandes de Turquía, una ciudad que tiene más de 75 millones de personas, en plena luz del día vino una nube oscura y dejó la ciudad como si fuera de noche, y la gente estaba, como dice aquí, desfalleciendo los seres humanos por el temor a la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y eso hace unos pocos días atrás. Eso fue en Turquía, que ya fue sacudida por terremotos junto con Siria y esa parte del mundo. Dios está hablando del mundo. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. Quedó totalmente en oscuridad, y luego de un tiempo, creo que fue 1 hora, 45 minutos, volvió y desapareció la nube. En esa forma Dios le está hablando, con esos rayos que están cayendo, con esa iluminación en la oscuridad de la noche en Nueva York. Dios le está hablando a las grandes ciudades del mundo, a la población. El arrebatamiento de la iglesia está cerca, mi venida está cerca, el movimiento de los 7 años de la gran tribulación están cerca. Todo esto está cerca, hermano. Todo esto está cerca. Déjenme decirles bien claro, mis amados hermanos, bien claro, que Dios está hablando y la gente no se da cuenta. El calentamiento en el día de hoy en Madrid, el calor era insoportable en España, en Europa, en Estados Unidos, sectores a este tiempo del año con temperaturas de 115, 114 en Europa y en Estados Unidos, y eso en el verano no ha llegado, y le dicen el cambio climático. No es el cambio climático, es Dios que está comenzando, porque lo que viene, y ya lo leí anoche y lo repito en el día de hoy, lo que viene, bien claro, lo que viene va a ser peor que esto. Porque cuando leí anoche y le leí esto, y se lo puedo leer esta noche de nuevo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versos 8 y 9. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. El verso 9, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Es decir, que esto ya no es el cambio climático, es la intervención de Dios. Esto que está viendo no es nada. Lo que va a pasar durante los 7 años, los últimos 3 años y medio, especialmente la gran tribulación, va a ser que va a ser tanto el calor del sol que la gente se le va a formar, como dice, el cuerpo quemado. Y esto es una advertencia de que el arrebatamiento de la iglesia está más cerca que nunca. Eso fue en Europa y en Estados Unidos, sitios que están pasando cosas extrañas. Por ejemplo, la sequía en California dejó un lago completo seco, la gente fue y construyó allí, y ahora que hubo un invierno con nieve, se está derritiendo la nieve y el lago está fortaleciendo, creciendo de nuevo, otra señal más, y no se dan cuenta, y la gente está abandonando las casas, no saben qué hacer, y Dios le está hablando: buscaréis mi rostro y me hallaréis cuando me buscaréis con todo vuestro corazón. Oye bien claro, trabajad mientras el día dura, porque viene la noche cuando no habrá más labor, donde ya no habrá oportunidad. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis con todo vuestro corazón. No se deje entretener, no se deje desanimar, siga para adelante, siga mirando a Cristo, no importa lo que el diablo haga, no importa cuánto sea, y si tenemos que llegar a lo máximo, que es perderlo todo por Él, perder la vida y quedarnos solamente con nuestra salvación, ¿de qué era aprovechar al hombre o a la mujer si granjeara el mundo entero pero al fin perdiera su alma? Lo importante aquí es que tú no te pierdas, que tu alma no se pierda. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo en tiempos finales, mis amados hermanos. Entonces tenemos que desarraigar todo odio, todo rencor. Y eso no quiere decir que uno puede decir: no me hicieron, no, si te hicieron. Y la realidad es esto. Pero entonces, cuando tú ves esto y tú lees, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20,
Y dice bien claro aquí. Eso, aunque podemos ir para atrás y para adelante, pero me gustaría leer del verso 11 en adelante, del capítulo 20. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, escuche bien, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el libro fue abierto, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban inscritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en él, los que estaban en el infierno. Y el Hades fueron lanzados, dice, y los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Así que el infierno, donde están toda esa gente que ha muerto sin Cristo, y ese infierno será también echado al lago de fuego, que es la muerte segunda, y esta es la muerte segunda, dice el verso 14, y el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que ese es el juicio final, el gran juicio del trono blanco. Él dice Jesús, y lo dice la palabra, bienaventurados aquellos, y lo dice bien claro Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí creyere vivirá. Pero entonces Pablo explica y dice bien claro. Dice: bienaventurados los que murieron y fueron en la primera resurrección, la resurrección de los justos, porque cuando Cristo venga a buscar su iglesia, primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice que con voz y aclamación de arcángel la trompeta sonará, y entonces Él vendrá, que ya salió del tercer cielo, ya viene de camino. Entonces los muertos en Cristo, la primera resurrección, los que murieron desde el tiempo, unos mirando hacia el sacrificio de la cruz, otros mirando hacia lo que pasó, lo que iba a pasar, y otros mirando para atrás lo que pasó, todos los que fueron redimidos por su fe en el Cordero que quita el pecado del mundo, dice la primera resurrección, se levantarán con un cuerpo glorificado, y nosotros que vivamos no seremos delanteros a ellos, sino que juntamente con ellos este cuerpo mortal, este cuerpo susceptible a todo, será transformado en un cuerpo eterno, un cuerpo indestructible, y juntamente con los muertos resucitados, con ese cuerpo nos iremos en el aire, dice Pablo, y estaremos para sí por 7 años en la boda del Cordero y en los juicios de los galardones, los premios que van a haber allá arriba. Pero el segunda resurrección es la resurrección del gran trono blanco. El que se levanta en esa resurrección va derechito, ya tiene la condena, ya está todo lo que van a decir: mira, aquí está, tu nombre no está escrito en este libro, tú fuiste predicador, tú fuiste misionera, tú fuiste cantante, tú fuiste donante, tú fuiste esto, tú fuiste presidente, tú fuiste rey, tú fuiste lo que fuera, mujer, o ganaste todos los concursos de belleza, pero tu nombre no está escrito aquí. Y lo importante es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ya para ese tiempo, al final de los 1000 años, cuando después venga, y porque al final de la gran tribulación vendrá entonces los 1000 años, y entonces se establecerá un gobierno milenario sobre la tierra, donde juntamente con él, dice, nosotros gobernaremos. En la parte anterior de esto, que lo voy a leer mañana, da un anticipo de los que dieron los millones que se salvarán dando su vida durante la gran tribulación. Ahora es alzar la mano, recibir a Cristo. No, habrá que sellar con la muerte durante la gran tribulación. Durante el tiempo del anticristo habrá que sellar con la muerte para impedir que el sello de la bestia se ponga, y tendrás que dar tu cabeza. Ahora es fácil de ahí en tu casa decir: Cristo, sálvame, perdóname, recíbeme, Señor, redargúyeme, Señor, me reconcilio contigo. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, el pecado principal por el cual lo juzgará Dios será, y de esto hablar un poquito, pues estoy yendo por aquí, para allá, ¿verdad? Dice, será la incredulidad, el no haber creído que Cristo murió y resucitó por nosotros, no aceptar su expiación. Claro que todo lo demás influirá, porque una vez que tú no aceptas a Cristo, tú no cambias, no eres nueva criatura según 2 Corintios 5, 17, no has sido perdonado tus pecados, pues entonces, por no creer, que es la verdadera razón,
todos esos pecados te llevarán derechito al infierno. Pero el verdadero pecado fue que tú, al igual que una persona que no sabe nadar, que le tiran un salvavidas y no lo acepta, se ahoga, pero no se ahogó porque no sabía nadar, se ahogó porque no aceptó el salvavidas. Claro que se ahogó también por no saber nadar, pero la realidad fue que si aceptaba el salvavidas, no se hubiera ahogado. Y lo mismo pasa con la gente que son buenos, que son religiosos, que diezman, que ofrendan, que predican, que echan fuera demonios, que cantan, que dicen que conocen a Dios desde que eran niños o niñas y que saben todo y que no necesitan que más nadie le enseñe la palabra y que están bien con Dios y que no reconocen su condición y son incrédulos a confesar su pecado delante de Dios y no aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz. Y no dicen, todo el que creyera en su corazón, dice, el que confesara con su boca al Señor Jesús y creyera en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y hasta que tú no aceptes a Cristo, no importa las obras que hagas, las donaciones que hagas, los rituales que hagas, te vas a ir derechito a la muerte. Y cuando mueras, si te mueres sin arrepentimiento, sin aceptar el amor de Dios en la cruz del Calvario, te levantarás en la resurrección final y irás derechito al lago de fuego. Pero Dios en su amor dice que envió al Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Entonces te dio todo eso, y te dio la oportunidad de aceptarle, y tú lo rechazaste, te justificaste, porque tú eres católico, tú eres evangélico, tú eres pentecostal, tú te criaste en la iglesia, tú no tienes pecado, tú no fallas nunca, tú nunca ofendes, tú nunca has ofendido a Dios, tú eres un ejemplo de perfección humana, y eso es embuste. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y dice bien claro aquí, y dice aquí, y un poquito más adelante en el capítulo 21, dice bien claro aquí en el verso 7, el que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, mira la incredulidad. Y una vez me preguntaba, porque yo decía, ¿y si uno no tiene fe para sanarse? ¿Y si uno no tiene fe para que la oración se haga una solución, un milagro? Y yo entonces, a pesar de que había estudiado en el seminario, no lo entendía. Hasta que un día me puse a ver prácticamente que tenía que ver que los incrédulos que no creen en la expiación, que no creen en el remedio, en la vida de Cristo crucificado, en la expiación, el que no acepta el sacrificio y el amor de Cristo y lo rechaza porque se justifica por sus obras o por su religión, ese es un incrédulo. No es simplemente que si no tienes fe para sanarte o no tienes fe para conseguir que Dios te provea una necesidad. No. Esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Tú rechazaste el mensaje de Cristo, rechazaste la salvación que Dios te dio. Eres un incrédulo, una incrédula. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otras palabras, que además de todo eso, como no has sido redimido de esos pecados, como has sido un incrédulo, pues te has juzgado por todos esos otros pecados que has cometido en tu vida. Porque Cristo vino y dice que en Él cargó el pecado de nosotros, pero tú tienes que creerlo, tú tienes que aceptar ese sacrificio y decirle que entre a tu vida. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, esto es la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, vivimos en este tiempo final. Y esto no se está predicando. Hay iglesias que son almacenes de almas. Hay iglesias que hay montones de gente ahí, a veces empezando con el predicador, con el reverendo, con el apóstol, o con el doctor, o quien sea, no importa la denominación que sea, empezando con el que está frente aquí, que posiblemente hace años se perdió, se fue al mundo, está embarrado y no se ha arrepentido de sus pecados. Y por eso van a ver, en la eternidad van a ver, en ese día del juicio van a ver grandes revelaciones, van a ver sorpresas. Hay mucha gente que no se dan cuenta que la salvación hay que guardarla con temor y temblor, y hay que cultivarla, y hay que mantenerla,
Esto no es un asunto de que una vez salvo, siempre salvo, no. Eso tiene sus aplicaciones y sus interpretaciones malas. Pero todo aquel que muere rechazando el mensaje del Evangelio, la expiación, irá para condenación. Y dice, hay de los que se levantan en la segunda resurrección. Los bendecidos y bienaventurados son los que se van en la primera resurrección, que es la que está al punto de suceder. Ojalá el día de hoy pues nos haga examinarnos. No es fácil tener que a veces admitir que uno tiene que limpiar su corazón, porque en la batalla espiritual, en las batallas de la guerra hay heridos, y aquí en una guerra espiritual hay heridos, pero no podemos permitir que miren, esas cosas nos controlen la vida, porque la gente anda por ahí, no le importa el mal que hicieron, y tú estás ahí llorando, y tú estás ahí desanimado, no. Y si puedes resolver tu problema ahora o después, tú haz lo que puedas hacer, no dejes que el diablo te atormente con lo que no ha venido todavía. Cada vez que venga algo, nos enfrentaremos a ese algo con la fe puesta en Dios, con la confianza que Cristo está con nosotros. Señor, permite que estas palabras que se han hablado en la noche de hoy sean de bendición. Que muchos que están descarriados vuelvan y se conviertan a ti, se reconcilien. Que muchos que nunca se han convertido, que lo que tienen en religión, se conviertan a ti en esta noche. Y aquellos que están caídos se levanten. Y que tú hagas milagros, prodigios y señales a lo largo y lo ancho de este altar de clamor. Bueno, quiero recordarles que el próximo lunes, si Dios lo permite, a las 7 de la noche, estaré en la iglesia Getsemaní, en la calle 1 de Mayo, allí en Sabaneta de Ponce, la iglesia que pastorea la pastora Wanda Gineste, y estamos haciendo una convocación también, porque el mensaje puede venir todo el que quiera, porque vamos a traer una palabra y vamos a ministrar, pero el mensaje va a ser directo de lo que Dios me ha puesto sobre la importancia del tiempo que vivimos y la importancia de este 50 aniversario de Clamor frente al Capitolio en este momento que vivimos para Puerto Rico. Y a las 3 de la tarde comienza la actividad. Hoy hablé con Maribel, que no sabía que hasta hoy no había sido, hasta ayer no fue dada de alta del hospital, y no sabía eso, pero damos gloria a Dios que ya está en la casa y su mamá está mejor. Y le dije que oremos por todos los que están aquí, hermano, todos los que están vinculados a nosotros en esta lucha final de los tiempos finales. El diablo le ha puesto la mirada encima y nos quiere dar y nos quiere golpear para llegar a los que estamos al frente de esto, para ver cómo deslucen los planes. Ahora mismo he hecho un programa que no lo voy a hablar ahora, pero lo voy a pasar ahora aquí, hablando de la importancia de que voy a ir ahora en el mes de junio. Voy a retornar a Venezuela y voy a dar una actividad, aunque hayan otras actividades, pero la actividad más grande va a ser, si Dios lo permite y todo se confirma, y le estaré hablando sobre esto, y pido que oren, porque vamos a confrontar. Dios me ha dicho que confronte en Venezuela las fortalezas del diablo, donde está manifestado Satanás en ese país, trayendo maldición y destrucción. Y vamos a empezar por Chivacoa, por la montaña de Sorte, una empresa cristiana para expandir su negocio. Allí vamos a inaugurar esos terrenos que están en la ladera de la montaña. Y todos esos terrenos han sido comprados por esta empresa, y yo no sabía esto cuando estaba allí, que Dios me dijo que volviera a Venezuela a dar una noche de clamor, de consagración, de destruir fortalezas del diablo, como lo es la montaña de Sorte y los rituales satánicos que se hacen allí, y que van gente, líderes mundiales, gobernantes y gente prominente y artistas a hacer sacrificios diabólicos allí. Y yo lo que le digo es que oren, porque esto es un evento importante, es el primero de como 5 o 6, porque estamos ubicando los centros de idolatría en el país, y en cada una de esas ciudades va a haber una confrontación grande, atacando al diablo y confirmando la fe del pueblo y arrancándole esas almas al diablo. Es una visión que Dios me ha dado en cuanto a esto, y espero que usted ore, que Dios
guarde a mi esposa, a mi hijo, todos que están cerca de nosotros. Quiero pedir la oración también por la clase humilde de abogados en Panamá, donde hay unas situaciones de unas leyes que se han pasado y están afectando grandemente a estas personas, y espero que los líderes de ese país estén conscientes de que hay que buscar cómo ayudar a esas personas que están siendo afectadas por estas intervenciones y cosas que legisladores se han inventado. Y esperemos que Dios ilumine a los gobernantes de Panamá, de Venezuela, del mundo entero, que busquen al Señor, y que Dios les dé vida, pero les dé también vida espiritual. Los bendiga a ellos y sus familias, pero los bendiga que encuentren el camino de la salvación en Cristo. Entonces, ore por esta actividad el lunes que viene. Estaré ahí a las 7 de la noche. Y luego otras actividades que tenemos en Estados Unidos. Y el 4 de septiembre vayan preparándose para ir al Capitolio. Hemos cambiado la hora para comenzar el evento a las 3 de la tarde. Esperamos que sea de grande bendición esto. Y ya usted puede venir ya bien preparadito, almorzado y claro, al almuerzo para los que trabajan allí, porque tienen que no van a estar ya a las 3, tienen que estar más temprano. Yo llego allá a las 5 de la mañana a orar todos los años. Bueno, quiero felicitar al hermano Dani Rodríguez, el reverendo el pastor Dani Rodríguez, allá en Brooklyn, de la Asamblea de Dios, que es nuestro representante en el área del estado de Nueva York y coordinador. Pues Dani recibió una bendición en el día de ayer. Yo no pude estar porque yo no pensaba primero que estaba llegando, llegué el lunes y ayer pues fue la boda de su hijo Dani Rodríguez Jr. a Betania Flor Weiss. Fueron casados en Queens, Nueva York. Creo que hasta donde entiendo fue en la iglesia donde pastorea Dani, pero fue allá en Nueva York. Y quiero felicitar a Dani Jr. y a su esposa Betania, que espero que Flor Weiss se llama ella. Vi los retratos, ya los estaré poniendo cuando la semana que viene vuelva a grabar, pues los estaré poniendo para que la gente vea. Yo estaba invitado a esta boda, pero me excusé, pero le deseo la felicidad. Puse un escrito ahí, no sé si lo pasaron, si llegó a salir o no, pero en el Facebook, y lo felicito y felicito a Dani y por lo emocional que es. Después ahora se prepara para que vengan los nietos. Así que Dios lo bendiga, y Dios bendiga a todos aquellos que nos llaman. A Evi Anet, nos está viendo, a Avi Sepúlveda, dice amén, Dios le bendiga, siempre buenas noches. Pastora Wanda Ginestre, que la estaremos viendo el lunes en la noche, también está conectada. Fernando López Vázquez desde Massachusetts nos está saludando. Katy Rasky, aquí la veo, mi hija, que está allá en Nueva York. También, ahorita escribió algo, lo leeré ahorita. Felipe Méndez, el juez Jorge, bueno, siempre es juez, pastor y siervo de Dios, y también que tiene un programa en Noti1, temprano en la mañana del domingo, creo que a las 5 de la mañana hasta las 8 por ahí. Jorge Lucas Escribano, Dios te bendiga, siervo de Dios, licenciado, siervo del Señor, que ha dado su vida al Señor y lo está usando Dios poderosamente. Lucas, Dios te bendiga, Jorge, y que Dios te siga usando. Elizabeth Méndez, Norma González también nos saludan. Marlene Dra, Fernando López, Katy dice, déjame ver lo que dijo Katy por aquí, Dios mío. Estoy teniendo problemas con lo que sale escrito aquí, esto me brinca. Juan Suárez, Dios te bendiga. Juan fue nuestro superintendente de la asamblea, y Dios te bendiga. Este es un hombre que yo admiro mucho. Katy dice, papi, te amo mucho. Déjame ver, dice Méndez, Gilberto Puig, vamos a ver por aquí. Dios mío, estoy viendo. Avi Sepúlveda Olavarría, Fernando López Vázquez desde Massachusetts. Saludos y bendiciones para todos los que apoyan a mi padre, el
Eterno los bendice siempre. Dios te bendiga, Katy, Juan Suárez. Por aquí. Bueno, está repitiéndose un montón de cosas de esta aquí. Déjame ver si hay algo más. Bueno, Dios los bendiga a todos y pasen buenas noches y descansen en el Señor. Si tienen problemas y luchas, deje que Dios pelee por usted. Descansen en el Señor esta noche, ore, pídale a Dios que lo limpie de toda amargura, le sane toda herida. Pero todos pasamos por esto, hermano. Pero lo único que podemos decir es que me deje mi padre, me deje mi madre, se vaya a todo el mundo. Como le pasó a Cristo, que todo el mundo se fue, y las únicas que permanecieron fueron la mujer y Juan, el apóstol, los demás. Pedro fue y renegó, hasta maldijo y todo, hasta malo. Pero tranquilo, Dios tiene la solución a su problema. Haga lo que usted puede, lo mejor, y deje que Dios haga el resto. Que Dios le bendiga grandemente. Recuerden que pueden escribir a clamor a Dios. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O también puede usar ATH móvil buscando la sección de negocio, busca clamor a Dios y depositar. Pero lo más que anhelamos son sus oraciones. La oración eficaz del justo puede mucho por todos estos planes, la reconstrucción del ministerio, algunas cosas que tenemos decisiones que tengo que tomar en los próximos días, para el bienestar del ministerio, para el bienestar de todo lo que estamos haciendo. Y espero que Dios obre y que Dios meta su mano, porque hay unas cosas que cuando Dios me dice que tome decisiones, yo las tomo. No me importa lo que diga el ser humano, no me importa lo que usted piense de mí. Pero hay que tomar decisiones y oremos por los pastores y por los hombres y mujeres de Dios y uno tiene que tomar decisiones en la vida, dejar que Dios guíe a uno y que Dios bendiga a Jorge Isaac y bendiga a toda mi familia, Catherine, Kimi, su esposo, a Francisco Nieto allá en Venezuela, Fernando José Fernández, Francisco Flores, toda la gente buena, toda la gente que nos apoya, a todos ustedes, que Dios los bendiga grandemente. Hasta mañana a esta misma hora cuando estaremos con ustedes. Y noten bien que no hicimos anuncio ni nada de esta noche, seguimos. Lo interesante es que queríamos llevar esta palabra y espero que les sea de mucha bendición a todos ustedes. Esto se va a retransmitir después en la cadena de televisión y esta noche 2-1, un programa especial que hay como todas las noches por la cadena de Milagro, por Dish Network, canal 54, por Liberty, canal 54 y por unored.com, cadena del Milagro, CDM Internacional, @yahoo.com. Bueno, Dios bendiga también a Ivette Montes y a su esposo Willy, que siempre ha estado al lado nuestro, y que Dios bendiga a todos los que durante estos años han estado con nosotros. Que Dios les bendiga grandemente y descansen al Señor.